inversiones que suponen desarrollo, que suponen beneficio para los limeños, para los peruanos. Eso es lo que exigimos a gritos todos los contribuyentes, ¿no es cierto? Como por ejemplo el aeropuerto Jorge Chávez. Pero pongamos la lupa en la ejecución de gasto de las municipalidades, de la municipalidad donde usted vive, donde yo vivo. Sigue siendo una ejecución, podríamos decir, ineficiente. Al cierre del año 2024, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en los 1.800 municipios del país se dejó de ejecutar 10.000 millones de soles. O sea, no es un tema de falta de dinero, el dinero está. Es un tema de eficiencia en la gestión de gasto, es un tema de gestión. Están capacitados quienes se postulan y elegimos para llevar las riendas de nuestra localidad. Ya poniendo los reflectores sobre los 42 distritos de Lima, Vidensa el Instituto Vidensa ha hecho un estudio que arroja que al cierre del 2023, de estos 42 distritos, el 53% de ellos no han ejecutado el presupuesto que se les asignó. Y esto es muy preocupante. 66% de sus carteras estaban detenidas al 31 de diciembre del 2024. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tendría que cambiar para que el dinero que se les asigna se revierta en obras que sean buenas para su distrito, para usted? Está con nosotros Nicolás Besich, coordinador general del Instituto Vidensa. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, Pamela. Gracias por la invitación. No es un tema de que no hay dinero, no es que no se ejecuta. Sí, efectivamente, no es un tema de que no haya dinero y además, normalmente lo que vemos es solo la ejecución, ¿no? Y decimos, ejecutó el 100%, muy bien. Pero también el problema está en que lo que se ejecute bien, porque de nada sirve, pues, gastar millones en obras que no se requieren o en obras que terminan paralizadas, detenidas, con retrasos de más de 3 años, ¿no? Pienso, por ejemplo, no en Lima, pero el sistema de alcantarillado en Iquitos, ¿no es cierto? O el Hospital Lorena en el Cusco, obras que están ahí, los cascos y se quedan. Sí. Efectivamente, ¿no? Y tú mencionabas el sistema de saneamiento en la selva. Entre el 2019 y el 2024 se han gastado más de 24.000 millones de soles en obras de agua y saneamiento. Y el porcentaje de hogares que accede a agua en 2019 era 90% y hoy es 89%. Claro. El porcentaje de hogares que tiene acceso a agua clorada, 46% en el 2019, 40% ahora. Y entonces uno dice, no es un problema de dinero, es un problema de qué se está logrando con ese dinero, ¿no? Y esa es un poco la motivación de mirar más allá de cuántos recursos se están ejecutando, mirar si se hacen a tiempo, mirar si se hacen con sobrecosto o no, mirar si se llegan a entregar las obras o no, y es un poco la idea de este índice al que hacías mención, ¿no? ¿Dónde empieza el primer cuello de botella? Hay un problema desde la planificación, ¿no? En la teoría el sistema debería funcionar muy bien, porque en la teoría partimos de identificar las brechas, es decir, a quién le falta agua, dónde falta una escuela, una vereda, una pista, en fin. Luego hago una planificación de qué proyectos requiero para cerrar esa brecha, veo qué presupuesto tengo, priorizo, asigno el presupuesto a los proyectos priorizados y voy cerrando las brechas en el tiempo. Eso es en la teoría como debería funcionar, claro, ¿no? Pero en la verdad lo que vemos es una desarticulación entre lo que se planifica, lo que se programa y lo que finalmente termina siendo. Entonces, yo identifiqué una brecha de cerrar acceso a agua, pero programé una obra del Parque de las Aguas, en Piura, por ejemplo, y esa obra la termino haciendo en 3 años o le doy presupuesto a otra obra. Entonces, ahí hay un primer problema. Y el alcalde tiene discrecionalidad de gasto en la medida en que su consejo edil lo apoye, me imagino, o independientemente que no tenga mayoría en el consejo edil puede hacer y deshacer. Bueno, o sea, ahí depende de las funciones de cada municipio, de las responsabilidades de cada municipio y provincia, ¿no? O sea, tenemos gobierno regional, provincia, municipio, y cada uno tiene responsabilidades distintas, pero sí, pues se aprueban los proyectos y el problema que tenemos es grandes retrasos. Tenemos, por ejemplo, más de 1.000 días de retraso en promedio en las obras de los gobiernos regionales, sobrecostos que superan 20-30% la cartera. Lo mencionabas, los proyectos detenidos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede hacer? Porque es un proyecto que solo tiene costo
y no tiene ningún beneficio para la población. Y ahí es un problema, otra vez, no de falta de recursos, sino de falta de capacidad de gestión, que es lo que queremos mostrar y reflejar con este índice, ¿no? Correcto. Entonces, porque vienen elecciones y miremos qué debemos hacer los que vamos a ir a elegir alcaldes y gobernadores regionales, además de presidente y congresistas, ¿no? La preparación de quien se postula, exigir un equipo medianamente profesional, o que debería ser no medianamente, profesional para llevar a cabo los proyectos, porque entiendo que desde el planteamiento del proyecto hay problemas, pero luego también en el tema de priorizar, o sea, gastar en el monumento, creo que a la hamaca o al sombrero, en vez de ¿no? hacer la caja necesaria para hacer las obras más importantes. Hay siempre esos problemas de proyectos, ¿no? En Yarabamba, en Arequipa, que es un caso típico porque tiene el canon de Cerro Verde, un montón de recursos para un distrito pobre, donde no había agua potable, pero construyeron piscinas olímpicas, ¿no? Entonces, hay ese problema. Ahora, claro, así como hablamos de meritocracia en el sector público, en los ministerios, y vemos que lamentablemente hay mucha rotación de cuadros y tal, eso mismo sucede, incluso diría yo en mayor escala, en los municipios, en los gobiernos regionales, ¿no? Entra el alcalde y entra un nuevo equipo. Hemos identificado también un problema de que se considera a la obra pública como una forma de generar trabajo en la municipalidad, ¿no? Entonces, yo hago el proyecto por administración directa, que es como que la municipalidad se vuelve la constructora. Entonces, ellos compran el cemento, compran el fierro, contratan a los albañiles, supervisan todo. Y claro, y ahí empiezan los pequeños sobrecostos, ¿no? Sí. Y la elección a dedo de tus proveedores. Y ese es un problema, ¿no? Hay menor capacidad de supervisar esa obra y al final terminan con sobrecostos, terminan retrasadas o finalmente detenidas porque el nuevo alcalde entró y tuvo otra prioridad, que es otro problema, no se da una continuidad. Entonces, ahí también hay un tema para ver, que es estas obras de administración directa, ¿no? En general, el índice que nosotros hemos elaborado y que está disponible ahí en la web de propuestasdelbicentenario.p, coge 8 indicadores y analiza esos 8 indicadores para los gobiernos regionales, las provincias y los distritos del país, separando Lima del resto, pero hay esos 4 rankings que uno puede entrar, y tú decías qué hacer la población, puede entrar y ver cómo está su municipio, en qué está fallando, qué está pasando, y también los propios equipos o futuros candidatos entrar a revisar cómo está la situación, porque mucho se dice después, es como, pero eso lo heredé. Pero claro, uno cuando ingresa con los activos y los pasivos de la gestión. Correcto. Hay 4 distritos que han mostrado más eficiencia en el gasto, que no necesariamente quiere decir que es gasto que redunda en el beneficio de la comunidad. Punta Hermosa, Magdalena, Lince y Los Olivos. Sí. En esos 4 casos se rescata que ejecución de gasto solamente o obras trascendentes. No, el índice lo que trata es de ir más allá de la ejecución. Son 8 indicadores, 1 es la ejecución, pero hay otros 7 entre los que están sobrecosto, retraso, proyectos que no se tengan los proyectos, que se culminen los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Lince, que está tercer puesto, estaba entre los primeros en 7 de los indicadores, salvo en sobrecosto. En sobrecosto está entre los últimos, tiene un 80% de sobrecosto. Entonces ahí hay que revisar el por qué hay una diferencia entre lo que se declaró viable, ¿no? Lo que se programó de presupuesto para la obra y lo que termina costando finalmente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que el hecho de estar entre los primeros no significa que esté bien en todo. Siempre hay cosas en las que se pueden mejorar. Y otra cosa es que es un índice relativo. O sea, soy el mejor de los 42. Pero eso no quiere decir que esté súper bien y que ya no necesite nada mejorar. De hecho, todos necesitan mejorar bastante. Por ejemplo, en el indicador de retraso, ¿no? Uno ve al 31 de diciembre del 2024 distintos proyectos y dice, oye, este proyecto tú programaste que se iba a terminar en el 2022. Y todavía sigue en ejecución. ¿Por qué? ¿Por qué se entrampan? Porque, claro, acá le dice 66% de sus carteras estaban detenidas. ¿Por qué se entrampan los proyectos? Se aprueban, tienen el presupuesto, se adjudica. ¿Por qué se paralizan? Hay un problema de partida que es que se hacen malos estudios, ¿no? Se hace una mala programación, un mal expediente técnico, entonces luego se pide una adenda o se piden mayores recursos porque no se contempló cierto estudio o no se hizo. Y esos expedientes técnicos, entiendo que esa primera parte también es engorrosa porque no están bien hechos. Sí. ¿Quién supervisa? ¿Quién le da la luz verde a la...? Los municipios, o cada institución. Dependiendo del tamaño del proyecto,
hay las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, pero se van aprobando dependiendo, ¿no? Hay proyectos que llegan al MEF, hay proyectos que se aprueban a nivel de gobierno regional, a nivel de la... Dependiendo del monto de inversión dependiendo requerido. del monto, sí. Y ahí es un problema también por la falta de capacidades que tienen los gobiernos locales, las capacidades profesionales y de experiencia, me imagino. O sea, claro, llega gente sin experiencia. Sin experiencia y sin la capacidad técnica de hacer el proyecto. Y un problema de la descentralización, quizás, y que es una cosa que le corresponde al MEF, es el MEF exige los mismos requisitos en cuanto a los proyectos que se tienen que elaborar a todos los municipios, ¿no? Sin tener en cuenta que lo que le puedas exigir a una municipalidad como la de Surco, o la capacidad que tiene una municipalidad como la de Surco acá en Lima, va a ser totalmente distinta a la municipalidad distrital de Chalhuahuacho o cualquier municipio pequeñito rural que tiene 6.000 habitantes. Pero el proyecto, cuando se hace, lo que antes era el SNIP, tiene que ser el mismo, son los mismos requisitos. Entonces, ahí hay un problema. Eso entrampa las cosas. Eso supondría del MEF un esfuerzo por hacer regímenes diferenciados para avanzar en la ejecución de gasto. Yo creo que sí, hay porque es mucho, o sea, el MEF, uno mismo para todos y me ahorro el esfuerzo de hacer diferenciado, ¿no? O sea, creo que hay que ver eso, uno, y dos, es que en verdad no hace sentido que en el Perú existan 1.800 distritos. ¿no? O sea, tenemos distritos que tienen 5.000 habitantes, 6.000 habitantes. Acá incluso en Lima, o sea, Santa María del Mar, Punta Negra, Punta Hermosa, son distritos que tienen las mismas funciones y las mismas responsabilidades que San Juan del Lurigancho. Claro. ¿no? Entonces uno dice, no hace mucho sentido, ¿no? Ahora, claro, políticamente hablar de agruparlos o de... No, se mueren, todo el mundo se va a levantar en contra, pero el sentido común nos dice que se podría manejar mejor, digamos, la ejecución de gasto, el tema de obra. Tantos distritos, ¿no? Pero y cuando se ha propuesto eso, o sea, han habido propuestas concretas para... Oye, achiquemos la cantidad, reduzcamos la cantidad de distritos, unifiquemos. O sea, lo he escuchado así a nivel técnico, pero claro, en el Congreso más bien lo que se tiene son proyectos para crear y declarar de interés más la creación de más y más distritos. Claro. Porque lo que se tiene es que le asignas más presupuesto, creas nuevos puestos, ¿no? El alcalde, el teniente alcalde y todos los funcionarios públicos que se crean cuando se crea un distrito. Entonces... hay un problema ahí de intereses de lo que... políticos. Es que, de nuevo, ¿no? O sea, los políticos mirándose el ombligo y sus intereses muy particulares, olvidando que hay dinero y que se necesitan las obras. Pero Pablo Kuczynski alguna vez me mencionó cuando era candidato que él era de la idea que había que crear una escuela de capacitación, de gestores, de capacitación de técnicos para que ingresen a la administración pública con herramientas mínimas para poder atender la ejecución de gasto eficiente. Sí. ¿Hay experiencias similares en otras partes del mundo? Porque arrastramos este problema, ¿no? Sí, o sea, el Perú tiene, bueno, ya no sé cuántos años lleva la reforma del servicio civil, ¿no? Lo que fue servir. Claro. Que la idea era justamente eso, crear una carrera meritocrática en el sector público, donde uno inicia en un cierto puesto y va ascendiendo conforme va progresando y conforme se va capacitando. Y de hecho hay gerentes públicos y han mostrado su valía, porque son gerentes que tienen experiencia, que han sido capacitados. Existe la Escuela Nacional de Administración Pública, que brinda capacitaciones en temas de gestión pública, pero claro, ha sido a pequeña escala, hoy día está casi que paralizado ese proyecto, porque otra vez hay intereses también de personajes de personas que ya están nombradas, que ven ahí un conflicto de sus intereses personales por el tema meritocrático, pero una reforma de largo plazo y que va a costar, pero que es súper necesaria en el sector, es tener un sector público meritocrático, donde la persona pues no entre con el alcalde nuevo y se va cuando lo cambien, sino que se mantenga en su puesto. Estos problemas que hemos visto en los ministerios a partir del 21, con cambios y tal, eso es el día a día en la gestión municipal, en la gestión de las provincias, solo que, bueno, no están los reflectores ahí, ¿no? Claro. ¿Qué brechas son urgentes de cerrar y que no se logra por esta ineficiencia, esta incapacidad de ejecución de gasto?
Un tema clave es el tema de agua, ¿no? O sea, el agua es esencial. Que me parece increíble que se haya incrementado el gasto en infraestructura de saneamiento y haya disminuido la cantidad de gente que accede a ese servicio. En términos relativos, ¿no? Ya. Quizás en absoluto ha aumentado porque la población crece, pero Claro. la brecha en términos relativos sigue Ya. igual. Y sí, o sea, el tema del agua es crítico, para, por ejemplo, la anemia, ¿no? O sea, mucho hablamos de la anemia ha aumentado este año. Sí. Y el agua es un factor clave para mantener a los niños sanos. Y ahí una cosa que planteamos también en un estudio que pueden visitar en nuestra web es cambiar el chip de la gestión pública de voy a construir conexiones y tuberías a voy a contratar el servicio. A mí lo que me importa, o al ciudadano lo que le importa, es tener el servicio del agua. No le importa si lo hicieron por administración directa, si lo hizo una APP. Entonces, hay los mecanismos para contratar el servicio. Es decir, el Estado contrata no a la empresa que va a construir las tuberías, sino a la empresa que va a brindar, me invento, 200.000 conexiones de agua con ciertos estándares, ¿no? Conectividad a las 24 horas, que cumplan los requisitos de potabilidad y tal. Y paga en función a ese servicio. Claro. No a una obra que, bueno, se termina la obra, pero luego no se le hace mantenimiento, quién la opera. Claro. Entonces, ese cambio creo que podría ayudar bastante a mejorar la eficiencia en la gestión y que los ciudadanos perciban los beneficios de ese crecimiento económico, ¿no? Crecimiento económico, más presupuesto, Mejores pero ahí llegamos, servicios, porque mejor, no tenemos mejores servicios. No revierte. Muchísimas gracias, Nicolás, por haber estado con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes. Gracias. Hacemos pausa aquí en Contacto y regresamos, son la 1:34.